Operación Jesucristo. Capítulo 1. Me acomodé en el mullido terciopelo color ébano del espacioso asiento posterior de la limusina Cadillac y verifiqué la hora en mi Omega. El recorrido hasta los estudios Burbank de la NBC, de acuerdo con la agente de Relaciones Públicas que se encargaba de mi gira, se llevaría cuando menos 50 minutos en el tráfico del anochecer. Este era el punto culminante, grandioso y perfecto, de 3 semanas de entrevistas para los periódicos, de presentaciones personales en la radio y en la televisión como invitado en sus programas de entrevistas, y de fiestas para firmar autógrafos en las librerías de costa a costa. Si solamente hubiese sabido lo importante que sería esta noche en mi vida, quizá hubiera permanecido en mi habitación del Century Plaza, dándole doble vuelta a la cerradura y viendo la televisión en pijama. ¿Alguna vez ha estado en el espectáculo de Johnny Carson, señor Lawrence? Sacudí la cabeza ante los inquisidores ojos cafés que me miraban entrecerrados a través del lejano espejo retrovisor. Aun cuando me dirigía a mi presentación número 61 ante los medios publicitarios en el curso de 20 días, por primera vez me sentía tenso. Ya me las había arreglado para comportarme con cierta medida de aplomo en el espectáculo de Donaway. Había charlado con Mary, bromeado con Snyder y aún estrechado la mano de Dina. Así que, ¿por qué ahora sentía mariposas en el estómago? Cerré los ojos tratando de descansar, con la esperanza de que el personal de las limusinas Tanner me hubiese enviado un chofer que no fuera conversador. Pero no tuve esa suerte. He leído un buen número de sus libros, señor Lawrence. Extraordinarios. A mi esposa y a mí nos fascinan. Es usted muy amable, respondí antes de poder detenerme. Una acción refleja, solo una frase que muchos autores emplean repetidas veces para agradecer los elogios vehementes y con frecuencia incómodos que les prodigan sus admiradores. Jamás me había dado cuenta de los banales que resultan a veces esas palabras, hasta el día en que compartí una sesión de autógrafos con Erma Bombeck, y nos sorprendimos el uno al otro pronunciando la misma respuesta mientras firmábamos nuestras rúbricas tediosamente. A Erma el incidente le causó hilaridad, pero ambos decidimos que a partir de ese momento seríamos un poco más creativos en nuestra conducta humilde. Mi chofer, con habilidad, hizo avanzar lentamente su carroza reluciente para abandonar la entrada circular del hotel atestada de Mercedes en dirección a la Avenida de las Estrellas. Usted debe ser un hombre sumamente inteligente, señor Lawrence. Sí, señor, todo un genio. No sé cómo puede inventar todos esos crímenes imposibles y después hacer que encajen todas las piezas. Nunca he podido llegar a saber quién es el asesino hasta no haber leído las últimas páginas. Jamás. Su material es todavía mejor que esas antiguallas de Sherlock Holmes. Sí, señor. Muchas gracias. Incliné la cabeza hacia atrás, cerrando nuevamente los ojos, cuidando de no cruzar las piernas y arrugar el traje de paño color café de Calvin Klein que mi esposa Kitty había insistido que llevara para el espectáculo de esta noche. ¿Sherlock Holmes?, había dicho el hombre. Mientras nos deslizábamos sobre nuestros cojines radiales en dirección a Burbank, traté de mantener la mente apartada del espectáculo, intentando recordar los nombres de todos los maestros de las novelas de misterio con quienes me habían comparado durante mi gira. Los nombres de Rex Stout y Agatha Christie se habían mencionado a menudo, así como el de mi favorito, Van Digné. El nombre de John Dixon Carr también había surgido con frecuencia. Un reportero del Sun Times de Chicago había sugerido a Ellery Queen, sin saber que dos primos, Manfred B. Lee y Frederick Danny, habían escrito con el seudónimo de Queen, y que el señor Lee ya había partido hacia ese gran santuario recóndito en el cielo. Una joven entusiasta del White's Digest aún había llegado a comparar lo que efusivamente llamó el realismo vívido de mis escritos con el mejor escritor de novelas policíacas de Francia, Georges Simenon. La tentación de responderle que era muy amable había sido fuerte, pero logré resistirla. A todos nos agrada un poco de halago, aun sabiendo que no es verdad. Con mis 26 novelas en ediciones de bolsillo todavía en el mercado y vendiéndose tan bien como cuando se publicaron por primera vez, tanto Kitty como mis editores se habían opuesto a mi gira.
Mi esposa había insistido en que era una intrusión innecesaria en mi tiempo y mis energías, y mis editores estuvieron de acuerdo, afirmando que, de cualquier manera, todos los libros de Matt Lawrence aparecían en la lista de los libros de mayor venta. Aún así, prevaleció mi opinión. Nunca antes había estado en el remolino promocional de un autor, y pensé que esta experiencia me ofrecería un buen camino en mi ritmo de trabajo, y quizá hasta podría ofrecerme algo de material para una nueva historia. Mirando hacia atrás, había disfrutado de cada día y noche absurdos de la gira, tal y como me lo había dicho Elia Kazan. No tenía la menor idea de si mis presentaciones habían ayudado o perjudicado las ventas de mi último esfuerzo, Where Weep the Silver Willows. Pero ahora que la gira terminaría para mí, después de mi presentación con Carson, casi sentía tener que volver a la tranquila serenidad de nuestro hogar, en Camelback Mountain, mucho más arriba de la ciudad de Phoenix. Exactamente 48 minutos después de abordar la limusina, se desvió en West Alameda en dirección a un bosque de altos cercados de alambrados, deteniéndose a una puerta en su interior el tiempo suficiente para que el vigilante reconociera a mi chofer, y después se deslizó hasta llegar a una puerta sin ningún letrero. Le di las gracias a mi ferviente admirador tras el volante y entré, reconociendo de inmediato a la pequeña rubia, inquieta, de la empresa de relaciones públicas de mi editor. Casi me había ocasionado un ataque a las coronarias la mañana del día anterior, demostrándome en forma experta la habilidad con que su Porsche 924 podía tomar las curvas a alta velocidad, después de habernos retrasado para una entrevista grabada en el elegante patio de la cafetería del hotel Beverly Hills. «Hola, Mari. ¿O debo empezar a llamarte Mario?» Ignoró mi débil intento por bromear. «Oh, señor Lawrence, estábamos empezando a preocuparnos. ¡Caramba! Luce maravilloso, tal y como ese buen mozo que aparece en los comerciales del perfume Canción del Viento». «Bueno, jovencita, como jamás he visto esos comerciales, no sé si eso es un cumplido o si me ha clasificado en una categoría que dudo mucho que me atraiga». Sacudió la cabeza con desenfado y se rió. «Ah, sí que lo sabe. Sígame. Lo conduciré al famoso Salón Verde. Creo que los demás invitados ya se encuentran allí. La grabación se iniciará en unos 30 minutos». En el interior del Salón Verde, que por cierto, no es verde, Mari me presentó a un joven del personal de Johnny Carson, llamado Alfred. Después me dio un ligero beso en la mejilla, me deseó suerte y desapareció. Alfred me preguntó si me agradaría conocer a los demás invitados al programa y le respondí afirmativamente. Primero estreché la mano de Charles Nelson Reilly, comediante y director, quien admitió haber sido admirador mío durante años y lo demostró recitando cuando menos una docena de títulos de obras mías. Le respondí felicitándolo por su dirección tan llena de sensibilidad en la hazaña de Julie Harris, de la representación de la vida agitada de Emily Dixon. Después llegó Jimmy Stewart en persona, presentándose él mismo. Muy pronto encontramos nuestro terreno en común, puesto que ambos servimos en la 8ª División de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, estreché la mano de una cautivadora cantante morena, Donna Theodore, quien me recordó mucho a la chica de las fotografías favorita de nuestro escuadrón, Jane Russell. Poco después, se pidió cortésmente a los amigos de los invitados que abandonaran el salón y quedamos los 4 solos, para mutuamente tratar de levantar nuestro valor menguante, en lo cual fracasamos por completo. Hay algo tan sobrecogedor, aún para las personalidades del mundillo del espectáculo, al saber que lo que uno dice y hace aparecerá ante 15 millones de personas. Solamente un lunático o un completo idiota no se sentiría inhibido. Con excepción de unas cuantas observaciones al azar acerca del omnipresente Neblumo y de Jerry Brown, el gobernador de California, ninguno de nosotros dijo gran cosa hasta que escuchamos a Ed McMahon exclamar: «¡Aquí está Johnny!» Y todos, agradecidos, dirigimos nuestra atención íntegra al gran aparato de televisión. En su monólogo, Johnny increpó a los Dodgers de Los Ángeles por su racha tan prolongada de juegos perdidos. Aguijoneó al Congreso por su incapacidad para aprobar legislación alguna
exceptuando otro aumento para sus miembros, y le emprendió con los vendedores de autos usados, cuya opinión acerca de sus propias aptitudes para vender es tan presuntuosa que insisten en aparecer en sus propios comerciales de televisión detestables, con auxiliares que van desde una boa constrictor hasta dobles de Dolly Parton. Charles Nelson Riley casi me hizo olvidar mi nerviosismo cuando describió su encuentro con un cúter de la Guardia Costera mientras desesperadamente trataba de controlar el motor desbocado de su pequeña embarcación. Después, Jimmy Stewart exhibió algunos trozos de película de un programa espacial próximo a presentarse en otra cadena de televisión, en el cual actuaba como anfitrión y en donde se hablaba de objetos voladores no identificados. Y Donna Theodore cantó con voz chillona 2 éxitos musicales de rock que a mí me parecieron completamente improbables, viniendo de una mujer tan majestuosa y encantadora. Alfred hizo que me sobresaltara al decir: «Hoy está de suerte, señor Lawrence». «Sí, ¿y cómo es eso? Usted sigue justamente después del próximo corte de 2 minutos, y parece que va a tener nada menos que 14 o 15 minutos con el señor Carson». «Maravilloso. Eso me colocará justamente a la altura de Carl Sagan y de Paul Ehrlich». «¿Qué dice? Ah, sí, eso es muy divertido, respondió, dejando de sonreír. ¿Puede controlar bien todo ese tiempo? Puesto que solamente 3 noches antes había hablado casi durante 2 horas en el programa de la cadena de radio de Larry King, le di a Alfred una palmadita en la mejilla vellosa. «Lo intentaré, hijo, lo intentaré. Sígame, señor, y por favor, camine con cuidado. Está bastante oscuro entre bastidores». La orquesta tocaba al otro lado de la cortina, complaciendo al auditorio que se encontraba en el estudio, mientras los televidentes en toda la nación se instruían acerca de los beneficios del alimento Alpo para perros y de los pantalones Jaimart. Alfred se acercó a mi oído y gritó: «Espere aquí, por favor, hasta que yo corra la cortina. Después, salga, camine 3 pasos hacia adelante y gire a la derecha hasta donde se encuentra el señor Carson. Tenga cuidado de no tropezar cuando suba a la plataforma que se encuentra alrededor de su escritorio». Asentí y deseé, como siempre lo hacía justamente antes de una aparición en cualquier programa, estar de vuelta en Camelback Mountain, sentado cerca de la alberca, en compañía de mi perro Basset y un buen libro. De pronto Alfred, que tenía el oído pegado a la separación de la cortina, tiró del pesado cortinaje y me dio una palmada en la espalda. Las luces me cegaron momentáneamente al dar un paso hacia adelante. Sonriente, saludé a un auditorio que todavía no podía ver. Di vuelta a la derecha tal y como se me había indicado. Subí a la plataforma y estreché la mano de Johnny. Después me volví para besar a Donna en la mejilla y estrechar la mano de Jimmy, Charles y Ed. «Señor Lawrence», dijo Johnny afectuosamente, «durante años he sido uno de sus admiradores. Bienvenido». «Gracias. Es un placer para mí estar aquí». «¿Por qué no lo habíamos invitado antes?», dijo Johnny, frunciendo el entrecejo y ladeando la cabeza de manera que la pregunta iba dirigida a mí y también al director Freddy de Córdoba, quien estaba sentado fuera de las cámaras en la fila izquierda delantera con sus audífonos y su micrófono pegados al rostro. «Jamás he hecho muchas presentaciones en radio o televisión, Johnny. Afortunadamente para mí, mis libros se han vendido tan bien que creo que mis editores tenían la sospecha de que todo lo que podría hacer con mis apariciones sería tal vez echar a perder algo bueno. Por lo que he podido ver, deberían encerrar bajo llave a la mayoría de los autores tan pronto como se publican sus libros, porque cada vez que abren la boca disminuyen las ventas de sus libros». Johnny asintió haciendo una mueca irónica. «Le creo. ¿Cuántos libros suyos se han vendido? ¿Tiene alguna idea?» «No con exactitud, porque también se han publicado en muchos idiomas extranjeros, pero calculo que alrededor de 80 millones de copias en todas las ediciones». El auditorio profirió un sonido de admiración. «¿80 millones? Veamos». Johnny tomó un lápiz y humedeció la punta de plomo con la lengua. «Si sus regalías son de 25 centavos de dólar por libro, entonces eso sería 25 por 80 millones. ¡Santo cielo!
Entre el auditorio se dejaron oír algunas risitas entrecortadas. Discutimos varios de mis libros que habían sido llevados a la pantalla. El favorito de Johnny había sido The Century Plant, y Jimmy dijo que había disfrutado más con el ganador del premio de la Academia, Scarecrow. Después, Johnny estudió sus notas y habló brevemente de varios crímenes de la vida real, en los cuales la policía había acudido a mí para que actuara como consultor. Por supuesto, mi caso más notorio fue la solución de los terribles asesinatos con martillo, perpetrados en Houston, 5 años después de haberse cometido. Después de otra interrupción para comerciales, Johnny cambió la discusión y empezó a tutearme llamándome por mi nombre. Matt, ¿alguna vez has iniciado un libro que no hayas podido terminar? Uno en el cual tu propia trama se volviera tan complicada que ni siquiera tú mismo pudieras desenmarañar. Vacilé. Todas mis campanitas internas del instinto de conservación empezaron a sonar, advirtiéndome que estábamos aproximándonos a aguas peligrosas. Mi instinto me decía que guardara silencio, contestando simplemente en forma negativa, pero en vez de ello, repliqué. Sí. De hecho, he estado luchando con esa clase de libro desde mucho tiempo antes de escribir mi primera novela de misterio y crímenes, hace más de 20 años. ¿20 años? Vaya, ¿podrías hablarnos de ello? Ahora ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Bien, Johnny, siempre me han fascinado las novelas bíblicas, tú sabes, Ben-Hur, El manto sagrado, El cáliz de plata, y durante muchos años he estudiado libros que hablan de la vida de Jesús. Probablemente poseo una de las colecciones más completas en todo el mundo en su clase, por lo menos de propiedad privada. Mi obra inconclusa trata de una investigación ficticia de la última semana de la vida de Jesús, una semana llena de suspenso, drama y misterio, y en donde figuran numerosas personalidades que lo odiaban o lo amaban. Por supuesto, en esa época no había detectives tal y como los conocemos ahora, pero la historia nos dice que a menudo se empleaban comisiones para averiguar los hechos, tanto entre los romanos como entre los judíos, semejando por su naturaleza y propósitos a las que se reúnen hoy en día para fines de investigación. ¿Quieres decir como nuestra comisión Watergate o la comisión Warren? Exactamente. Y en una época más reciente, la Comisión de la Cámara sobre Crímenes para volver a analizar las muertes de Kennedy y King. Mi manuscrito, aún inconcluso, una novela bíblica de misterio, si así lo quieres, trata de una investigación llevada a cabo por una comisión formada por 3 tribunos romanos, todos ellos hombres eruditos, para averiguar todo lo relacionado con la muerte de Jesús, y la he situado 6 años después de su crucifixión. ¿6 años después? Sí. Para entonces, el gobernador romano de Siria, Lucio Vitelio, había llegado a preocuparse grandemente por el creciente número de seguidores de Jesús, que para entonces se llamaban a sí mismos cristianos, y estaban levantando a la gente en la provincia bajo su mando, un vasto territorio que incluía a Israel o Judea, como Roma llamaba a la pequeña nación de judíos conquistados. En mi libro, Vitelio forma una comisión y la envía a Judea con un solo objetivo: acallar, de una vez por todas, los rumores que estaban haciendo circular los miembros de esa nueva ola, potencialmente peligrosa, de agitadores, diciendo que su maestro crucificado había resucitado de entre los muertos después de su ejecución, y era el Mesías tan esperado que pronto volvería para liberar a su pueblo de las cadenas de Roma. Johnny frunció el entrecejo, y el auditorio quedó tan silencioso que parecía que nos encontrábamos en un estudio vacío. ¿Y cómo diablos harías que se llevara eso a cabo? El plan de acción de mi comisión es muy sencillo. Se dedican a demostrar que Jesús no resucitó de su tumba, sino que, en vez de ello, su cadáver fue robado por facciones desconocidas, que lo trasladaron a otra tumba, permitiendo así que sus discípulos sacaran partido de un acontecimiento milagroso que jamás tuvo lugar. Escogí el 6º año después de su crucifixión para el escenario de tiempo de mi libro, porque la historia, así como el Nuevo Testamento, confirman que la mayoría de los principales participantes y testigos de los acontecimientos de esa última semana aún se encontraban en Jerusalén.
La comisión trataría de escuchar el testimonio de todos aquellos envueltos con Jesús y de investigar toda pista posible hasta que, finalmente, llegaran a conocer la identidad de los culpables que habían hecho desaparecer el cuerpo y el sitio en donde lo habían ocultado. Entonces, obtendrían las confesiones firmadas, por cualesquiera medios que fueran necesarios, de quienes habían engañado a la gente, después de lo cual pretendían crucificarlos con sus confesiones firmadas, colocadas en un sitio prominente abajo de sus cuerpos, para que todos pudieran verlas. Los restos de Jesús también se recuperarían y se exhibirían, destruyendo así ese nuevo movimiento tan peligroso antes de que estuviera completamente fuera de control y amenazara la paz de Roma. En mi libro, aún llegué a dar un nombre a ese grupo formado por los 3 tribunos, Comisión Cristo, que por cierto, también es el título del libro. Johnny se veía confundido. Durante algunos momentos, golpeó nerviosamente con el lápiz sobre la cubierta de su escritorio, antes de estirarse para tocar mi brazo. Matt, no estoy muy seguro de que te comprendo. ¿Quieres decir que durante 20 años has estado escribiendo un libro en el cual esperas demostrar a través del testimonio de aquellos que conocieron a Jesús que no resucitó de entre los muertos? Con el rabillo del ojo podía ver a Ed McMahon inclinándose hacia adelante. Estaba seguro de que el gran hombre me estaba mirando con cierta ira. Sacudí la cabeza. No, Johnny. Lo estaba escribiendo de tal manera que a medida que se desarrolla la trama y la comisión examina testigos como Poncio Pilato, Pedro, Mateo, Santiago, el sumo sacerdote Caifás y varios más, todos los miembros comienzan gradualmente a darse cuenta de que la evidencia señala en otra dirección de la que habían provisto, y de que jamás podrán recuperar el cuerpo de Jesús, ni aprender a ningún culpable implicado en el robo de una tumba, porque nada de eso ha tenido lugar. De acuerdo con mis planes originales, al final del libro, tanto la Comisión Cristo como también mis lectores, espero, habrían llegado a la misma conclusión, que Jesús sí se levantó de su tumba en el jardín en algún momento del amanecer de ese domingo, hace largo tiempo. ¡Fascinante, fascinante!, murmuró Johnny, interrumpiendo un estruendo de aplausos nerviosos. ¿Por qué no lo terminas, Matt? Sería un libro grandioso, sobre todo con tu habilidad para lograr que hechos e indicios tan complicados sean fáciles de entender. Esta obra sería el misterio de detectives que acabaría con todas las novelas de misterio. Los aplausos se reanudaron en forma mucho más entusiasta, y ahora sabía que estaba metido en eso a fondo. No tenía a dónde ir, ningún sitio en donde ocultarme, y solo podía culparme a mí mismo por los apuros en que me encontraba. Inhalé profundamente y me hundí todavía más. No lo he terminado por una razón muy sencilla. Mientras más estudiaba los acontecimientos de esa última semana de la vida de Jesús, mientras más trataba de desenmarañar y resolver las grandes incongruencias que se encuentran en los 4 evangelios, mientras más investigaba los escritos de hombres muchos más eruditos que yo, que han luchado con ese enigma por más de 1900 años, más me convencía de que Jesús jamás resucitó de entre los muertos. Un murmullo de desaprobación corrió de inmediato por todo el auditorio, seguido por un crescendo de rechiflas que se iniciaron en la parte de atrás del estudio. Johnny se me quedó mirando con la boca abierta y el rostro convertido en una máscara helada. A mi derecha, Donna Theodore se quedó sin aliento y Ed McMahon empezó a refunfuñar. Traté de conservar mi aplomo y seguí hundiéndome cada vez más. Pablo, cuando buscaba conversos, a menudo decía: si Jesús no hubiese resucitado, entonces nuestras enseñanzas son vanas y la fe de todos ustedes es en vano. Johnny, mientras más estudio e investigo esta cuestión, más convencido estoy de que durante 20 siglos la fe de miles de millones de personas ha sido en vano. Nos hemos dejado engañar por el mayor fraude que jamás se haya perpetrado con la humanidad. No existe ninguna evidencia sólida que demuestre que Jesús resucitó de entre los muertos o de que sea el Hijo de Dios, como tantos desean creer. Johnny extendió el brazo para alcanzar su cajetilla de cigarros, sacó uno y lo encendió. Su pequeño encendedor de oro dejó oír un sonido como el del disparo de un rifle en medio del silencio lleno de presagios que ahora reinaba entre el auditorio.
Yo continué. Esto puede parecer presuntuoso y aún demente, pero cómo desearía poder retroceder en el tiempo para encontrarme durante una semana en el mismo escenario en donde ubiqué a mi ficticia comisión 6 años después de la crucifixión de Cristo. Estoy seguro de que podría descubrir lo que realmente le sucedió a Jesús durante esos días decisivos de su última semana. ¿Qué conspiraciones estuvieron involucradas y entre quiénes? ¿Qué hechos se ocultaron y se mantuvieron fuera del conocimiento del pueblo? ¿Quién robó realmente el cuerpo de Jesús y por qué lo hizo? Y especialmente, ¿cómo es posible que la verdad, cualquiera que haya sido, desapareciera tan repentinamente y ahora ya no tengamos ninguna base, excepto rumores, desde hace casi 2000 años? Eso es todo, Johnny. Poco más o menos. ¿Sí? Replicó brevemente, haciendo una señal a la orquesta. Ciertamente que lo es, no hay duda. Tan pronto como la música se dejó oír, un caramelo lanzado de entre el auditorio aterrizó a mis pies. Después, una manzana se estrelló contra el frente del escritorio de Johnny, y las monedas empezaron a rebotar como proyectiles por todo el escenario, silbando al pasar por encima de nuestras cabezas. Donna gritó inclinándose hacia Jimmy, ocultando el rostro en su pecho. Un murmullo siniestro corrió entre la multitud, y pude ver a Freddy de Córdoba haciendo señales frenéticas a las personas que se encontraban en el interior de la caseta de ingenieros, circundada por cristales. Una mujer obesa de cabello gris saltó de su asiento en la primera fila, corrió hasta el borde del escenario y sacudió un puño regordete en dirección a mí, al mismo tiempo que gritaba algunas palabras que no pude escuchar por encima del clamor. Johnny, obviamente alterado, se inclinó hacia mí diciendo: «Por tu propia seguridad y por la nuestra, ¿por qué no cruzas esa cortina ahora mismo?» Me puse de pie y le tendí la mano, pero fingió no verla. «¿Con qué? ¿Cómo salió todo?», preguntó el mismo chofer que me había traído y ahora me llevaba de vuelta al Century Plaza. Me sorprende que me esté llevando de vuelta. Por un momento pensé que me diría que caminara por en medio de la autopista. «¿Por qué? ¿Qué sucedió?», no respondí. «¿No apareció en el programa, señor Lawrence?». «Oh, sí, por supuesto». «Magnífico. Veré el programa cuando llegue a casa por la noche. Mi Rosie siempre se emociona mucho cuando vemos a los invitados de Carso a quienes llevé en mi Cadillac. Y cuando se entere de que usted fue mi pasajero, bueno». Frente al hotel, salté fuera del automóvil y le entregué un billete de $20. «Gracias por 2 paseos muy agradables. Y dígale a Rosie que espero que no se sienta muy decepcionada de mí». La entrada del hotel estaba atestada, con parejas muy bien vestidas que salían a cenar y a ver algún espectáculo, o bien que llegaban para asistir a una u otra función en los numerosos salones de banquetes. En el vestíbulo, una pequeña orquesta mexicana pugnaba por dejarse oír por encima del barullo de las charlas y risas constantes que surgían del área hundida del bar. Estaba seguro de que la última cosa en el mundo que deseaba hacer era sentarme en mi habitación a compadecerme de mí mismo, de manera que me detuve en la recepción para encargar que me despertaran a las 7:30 de la mañana, antes de abordar la escalera descendente en busca de un rincón tranquilo y una bebida. En el piso bajo encontré una caseta de teléfono y usé mi tarjeta de crédito para llamar a Kitty. Le dije todo lo que había sucedido, lo mejor que pude recordar. Al principio, todo lo que hizo fue repetir: «Matt, dime que no lo hiciste. Matt, no lo hiciste». «Kitty, lo hice», respondí roncamente. «En el nombre de Dios, ¿qué fue lo que te hizo hacer eso? ¿Por qué simplemente no hablaste de tu nuevo libro, haciendo gala de tu encanto y tu modestia, dejando que Johnny diera muestras de su ingenio?» «No lo sé. He estado haciendo eso durante 3 semanas y ya había empezado a sacarme de mis casillas. Simplemente creí que eso animaría un poco las cosas, pero parece que perdí el control». «¿Animar un poco las cosas? No puedo creerlo. ¿Tienes una idea de lo que sucederá mañana cuando todo esto llegue a los periódicos? Ya puedo ver los encabezados desde ahora. Escritor mundialmente famoso de novelas de misterio rechaza a Jesús por fraude. Todos y cada uno de los integrantes de los grupos cristianos en el mundo estarán en contra tuya.
Habrá un motín fuera del Century Plaza aún antes de que te levantes mañana por la mañana. Y espera que tus amados editores se enteren de las noticias. Las cosas llegarán realmente muy lejos. Dios mío, serás el primer autor a quien revoquen sus libros. No, no seré el primero. El año pasado fueron revocados 4 libros de cocina por contener recetas con ingredientes nocivos para la salud. ¡Qué momento tan adecuado y encantador para esa clase de trivialidades publicitarias! Kitty, estás llevando fuera las cosas de toda proporción. Te estás poniendo histérica por nada. ¿Por nada, dices? Escucha, ya he dejado una llamada para que me despierten temprano, porque pensaba jugar 18 hoyos con Lemon en Hillcrest. En vez de ello, tomaré el primer avión que salga de aquí y estaré en casa antes del mediodía. Te llamaré desde Sky Harbor y tranquilízate. Te amo. Yo también te amo, tonto. Simplemente no comprendo por qué tenías que hacer algo tan estúpido. Es como si a cada momento trataras de destruir todo aquello por lo que has trabajado tan arduamente. Constantemente estás tentando al destino. Esos deslizamientos en paracaídas, esa loca lancha rápida, la ascensión a esas estúpidas montañas, siempre tratando de ver hasta dónde puedes forzar la suerte. Hazme un favor, te lo suplico. Por supuesto, cualquier cosa. No has estado bebiendo mucho, excepto 1 o 2 tragos en una cena o en alguna fiesta, desde hace mucho, mucho tiempo, gracias a Dios. Por favor, no trates de ocultarte en una botella esta noche. Te lo prometo, te amo. Yo también te amo, Matt. ¿Kitty? ¿Sí? Una cosa más. ¿Qué cosa? No te pierdas el programa de Carson hoy por la noche. Hay invitados muy importantes. Colgué el teléfono. Siempre me trastorna escuchar a una dama renegar. La caseta telefónica estaba sofocante. Me enjuagué la frente y caminé hacia el salón de la planta baja del Plaza, un sitio llamado el Salón Granada. Consulté mi reloj. Casi faltaban 3 horas para que saliera al aire el espectáculo de esta noche. Pedí mi bebida favorita. Tomé asiento en un taburete en el bar casi vacío y me instalé para ver los programas de televisión de más auditorio en el viejo aparato colgado precariamente encima de varias hileras de botellas medio vacías. Con un control cuidadoso de las bebidas, apenas iba en mi quinto escocés ligero cuando las palabras de Ed McMahon, «¡Aquí está Johnny!», me recordaron cuál era la causa de que me encontrara a solas, sentado en un bar ya cerca de la medianoche, un hábito con el que había roto hacía ya mucho tiempo. El salón ahora estaba atestado, saturado de cuerpos y de ruido, y en el bar había 3 hileras de agentes de seguros que acababan de asistir en el salón de baile principal a lo que debió ser una conferencia sobre la perseverancia, porque en ese momento todos trataban con gran entusiasmo de llegar al punto de embriaguez antes del último toque. Ninguno de los agentes de seguros prestó gran atención al monólogo de Johnny o a las aventuras marítimas de Nelson Reilly, ni tampoco a los objetos voladores no identificados de Jimmy Stewart, mientras seguían bebiendo sus cervezas Coors y comparando su producción de ventas. Solamente cuando Donna Theodore empezó a cantar, el lugar se calmó lo suficiente para poder escuchar a esos resueltos miembros de la comunidad haciendo algunos comentarios acerca de Donna, que se hubieran avergonzado de repetir delante de sus hijos. Por último, por encima del estrépito, escuché a Johnny haciendo la presentación de una de las principales autoridades criminales de todo el mundo, así como el escritor de novelas de misterio más popular de nuestros tiempos. Ordené otra bebida y mientras el cantinero la servía, señaló hacia el aparato de televisión exclamando, «¡Ese es usted, ¿no es así?». Justamente en ese momento, debí pagar la cuenta del bar y apresurarme a subir las escaleras hasta llegar a mi habitación para ver el resto del programa. En vez de ello, asentí con un movimiento de cabeza y muy pronto se corrió la voz entre todos los bebedores de que el tipo a quien estaban viendo en el programa de Carson se encontraba sentado en el bar. Traté de escuchar lo que le había dicho a Johnny acerca de los asesinatos con martillo cometidos en Houston, pero solo pude captar algunos fragmentos por encima del ruido de la multitud. Después pasaron los comerciales y pude darme cuenta de que me sentía cada vez más tenso cuando el letrero de «Aún hay más» brilló en la pantalla.
Más, ¿y en qué forma?, pensé. Todo resultó mucho peor de lo que había imaginado. Cuando finalmente anuncié que había sido incapaz de encontrar alguna prueba aceptable de que Jesús había resucitado de entre los muertos y que creía que millones de cristianos se habían dejado engañar por un fraude a lo largo de 20 siglos, el camarógrafo, perversamente, enfocó el lente de acercamiento para hacer algunas tomas de los rostros, alternando entre mi cara seria y el gesto perplejo de Johnny. Los micrófonos de acercamiento aún llegaron a captar algunas de las rechiflas y abucheos, antes de que Doc Severinsen y su orquesta misericordiosamente pusieran fin a esa parte. Después de los 3 últimos comerciales, Johnny hizo su resumen acostumbrado, anunciando primero a los invitados para la noche siguiente. Después, la cámara lentamente enfocó a Reilly, a Stuart, a la señorita Theodore, mientras el anfitrión agradecía a cada invitado su presencia, enfocando finalmente la silla vacía que yo había ocupado antes de mi salida precipitada. Johnny murmuró algo acerca de la libertad de expresión y del derecho de todo norteamericano de expresar sus opiniones, sin importar lo desagradable que puedan ser para el resto de la gente. Pero cuando el auditorio nuevamente comenzó a silbar, sonrió débilmente y se despidió deseando a todos las buenas noches. Me había concentrado tan intensamente en el programa que no me di cuenta de la calma que reinaba en el salón. Ahora había un gran espacio a mi alrededor, como si de pronto todos y cada uno se hubieran enterado de que yo tenía lepra. Estaba a punto de firmar la cuenta del bar cuando sentí en mi hombro una mano pesada y al volverme miré los ojos inyectados de sangre de un gigante de mandíbula cuadrada, vestido con un traje informal de algodón, con las mangas enrolladas casi a la altura de los codos. Se balanceaba vacilante hacia adelante y hacia atrás, y su acento era completamente tejano. «Perdone, señor, pero ¿fue usted quien acaba de decir todas esas cosas malas de Jesús, insinuando que todos los cristianos somos unos tontos por creer en él?» En toda mi azarosa vida me he encontrado en algunas situaciones de perdedor, de las cuales pude salir adelante en lo que parecía ser un trance difícil, pero esta era una confrontación que sabía era imposible ganar, y ni siquiera evitar. Todos los presentes se habían vuelto a mirarnos, excepto los 2 cantineros, que en forma repentina y muy conveniente de pronto habían encontrado cosas que hacer en el extremo opuesto del bar. Sonreí forzadamente. Ese era yo, ciertamente, pero el pesado anillo con un monograma brilló a la luz en su puño del tamaño de un jamón, justamente antes de explotar en el centro de mi mandíbula. Sentí que caía y creí escuchar algunos aplausos mientras mi cabeza golpeaba contra el suelo.